Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Eduardo Villarreyes. Soy estudiante de la prepa en línea C y pertenezco al grupo 105. En esta ocasión voy a hacer mi proyecto integrador, el cual trata sobre un problema y la resolución de algunas ecuaciones. Entonces el problema es: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 70 por 35 centímetros, que viene siendo esta parte de aquí, medirá 35 centímetros, y esta parte de acá va a medir 70 centímetros. Y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas, que vienen siendo estas partes de aquí. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los 4 cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene a multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a S es igual a base por altura. Entonces, para hacer la caja tendremos 5 rectángulos y tendremos que obtener la expresión para cada uno. Para la superficie de S1, que viene siendo esta parte de aquí, la base es X y la altura es 35. Como ya hemos dicho, esta es la altura y esta es la parte de X. Entonces, la ecuación inicial sería 35 menos 2X. Entonces, la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 35 menos 2X. Al hacer la transformación quedaría de esta forma: 35X menos 2X cúbica. Si esa es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. Como vimos en el dibujo, S1 y S2 van a tener las mismas dimensiones, por lo tanto, el resultado de la ecuación para S1 y S2 es la misma: 35X menos 2X al cuadrado. Para S3 y S4 se aplica el mismo resultado, pero en esta situación el lado del S4 medirá 70, entonces la ecuación quedaría X por 70 menos 2X. El resultado de la ecuación y superficie de S3, al hacer la ecuación, quedaría de la siguiente forma: X por 70 menos 2X da como resultado 70X menos 2X al cuadrado. Porque X va a multiplicar al 70, entonces por esa razón es que se pasa de esta forma. Y X por X nos da X al cuadrado. Para encontrar la ecuación que nos defina cuál es la superficie 5, es decir, la ecuación del rectángulo 5, tenemos que multiplicar la razón de cada uno de sus lados. Y dado que el S5 está dentro de los demás rectángulos, tomemos el valor de cada uno para definir su propia ecuación. Entonces tenemos que se multiplican primero las variables entre sí y después la primera variable por la segunda incógnita. Después la primera incógnita por el primer variable y al final las incógnitas entre sí. La ecuación queda de la siguiente forma para encontrar la superficie de S5. S5 es igual a 35 menos 2X al cuadrado, es decir, esta ecuación, porque es uno de los lados de S5, por 70 menos 2X al cuadrado, que es la ecuación del siguiente lado del rectángulo. Al hacer la multiplicación lo haremos de la siguiente forma: multiplicaremos 35 por 70, que nos da por resultado 2450, menos 70X, se multiplica, pero bueno, el siguiente, espérate, ponle pausa. Entonces decíamos que se multiplica 35 por 70, que nos da resultado 2450, menos 70X, que es el resultado de multiplicar 35 por 2X. En la parte de abajo multiplicaremos 70 por 2X
y 2x cuadrada por 2x cuadrada, es decir, menos 140x por 4x cuadrada. El resultado será 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Y ahora, para obtener la superficie total del rectángulo, sumamos las superficies, es decir, las ecuaciones de los 5 rectángulos. 35x menos 2x al cuadrado más 35x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Entonces lo que haríamos sería representarlo de la siguiente forma. Menos 2x al cuadrado más 35x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 2450x, 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. El resultado va a ser de la siguiente forma. Sumar menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado nos da 4x al cuadrado. 35x más 35x más 70x más 70x es un total de 210x positivo. Al restarlo a 210x queda como resultado 0. Y como no tiene un factor para hacer algún tipo de operación, queda de esta forma. Entonces el resultado de esta ecuación es 2450 menos 4x al cuadrado, que vendría siendo el valor de la superficie total. Nos dice el valor de la superficie total de nuestro rectángulo. Ahora dice que para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. La primera pregunta ya expresa a utilizar las diferentes ecuaciones que sacamos es: expresa la expresión algebraica para que representa el volumen de la caja, que en este caso, como habías dicho, la superficie 5, que es la base, por X. Esta es la fórmula para sacar el volumen. Entonces sería 2450 menos 210x más 4x al cuadrado por x. Cambiamos el valor de S5 para la fórmula ya definida y se multiplica por x. Es decir, vamos a multiplicar 2450 menos 210x más 4x cuadrada por x. Tal como en el ejercicio anterior, multiplicaremos 2450 por x, nos da resultado 2450x, menos 210x por x, son 210x cuadrada, más 4x cuadrada por x, nos da como resultado 4x cúbica, que es la ecuación para encontrar el volumen del rectángulo. Esto es porque al multiplicar 2450 por x, el resultado nos da lo que ya había explicado. Y al multiplicar 4x cuadrado por x da como resultado 4x cúbica, porque solamente se suman los valores. Y ahora sí trataremos de responder las siguientes preguntas. Encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Yo aquí tengo ya la ecuación hecha. Entonces nos dice que para la expresión algebraica que representa el volumen de la caja es esta. Es 2450x menos 210x al cuadrado más 4x cúbica. ¿Sí? Y el valor de x que ellos nos están ofreciendo es el de 6 centímetros. Entonces sacaremos el valor de x y meteremos el valor de 6. Y la ecuación quedaría 2450 por 6 menos 210x por 6 al cuadrado más 4 por 6 al cubo. Volumen serían 14.700, que es el resultado de 2450 por 6, menos 7.560, que es el resultado de 6 por 6, porque se multiplica.
menos 210 multiplicado por 6 al cubo, es decir, 6 por 6, 36, por 210 nos da 7560, más 4 por 6 al cubo, es decir, 6 por 3, por 3, por 4. El resultado son 864. Y al hacer la resta de 14.700 menos 7.560 más 864, el resultado son 8.004 centímetros cuadrados, que es el volumen de la caja si su altura fuera de 6 centímetros. Ahora en el inciso B dice encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. En este caso vamos a utilizar la ecuación para encontrar la superficie total de la caja, que vendrían siendo 2450 menos 4x al cuadrado. Y es la ecuación que estamos poniendo aquí. Pero vamos a sustituir el valor de x por 3. Entonces es 2450 menos 4 por 3 al cuadrado. Sería 2450 menos 4 por 9. 9 por 4 son 36. Se lo restamos a 2450. El resultado son 2414 centímetros. Es el valor de la superficie de la caja si la altura fuera de 3 centímetros. En el inciso C nos ponen que si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? En este ejercicio lo que haremos será calcular el valor de la superficie, pero restando los 1000 centímetros cuadrados a la ecuación para obtener la superficie total de la caja. Y lo haremos de la siguiente forma. Tenemos que... Ponle pausa. Bueno, entonces decía que para calcular la superficie en este ejercicio trataremos de despejar el valor de x y lo haremos de la siguiente forma. Tenemos 1000, que son los centímetros que ellos están solicitando, menos 2450 menos 4x al cuadrado. Lo que trataremos de hacer será despejar el valor de x, que representa la altura de la caja. ¿Sí? Pasaremos los 1000 del lado contrario, pero como aquí es positivo, de este lado va a pasar como negativo, que viene siendo como resta. Entonces serían 4x al cuadrado es igual a 2450 menos 1000. Hacemos la resta, 4x al cuadrado menos es igual a 1450. Pasamos el lado del 4, que está el de este lado está multiplicando, y lo pasaremos del lado contrario de la ecuación para que divida. Entonces queda x al cuadrado es igual a 362.5, que es el resultado de dividir 1450 entre 4. Ahora pasaremos el exponente que es al cuadrado del lado contrario de la ecuación, pero en este caso como no está ni dividiendo y lo que hace es multiplicar, lo que hará será encontrar un factor que multiplicado entre sí nos dé 362.5, que viene siendo la raíz cuadrada. Entonces queda x es igual a la raíz cuadrada de 362.5 y como resultado nos da 19.03. Esta tendría que ser la altura de la caja para que la superficie sea de 1000 centímetros cuadrados. En el inciso D dice si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Como ya tenemos la ecuación de la superficie y que en este caso no están variando las medidas, digamos que la superficie está representada por S y el valor de X es 0, hacemos la siguiente ecuación. Primero tendremos que sacar el valor de la superficie en base al valor 0 de la X, sustituyendo el valor de la X por 0. Es decir, superficie es igual a 2450 menos 4x al cuadrado. Sustituyendo el valor de x por 0, se quedaría 2450 menos 4 por 0 al cuadrado. Entonces queda superficie es igual a 2450 menos 0. La superficie de la caja sin altura es 2450. Y ahora para calcular el volumen se utilizará la ecuación ya localizada y el valor de x, que en este caso es 0.
Volumen, quedamos que la ecuación es 2450 menos 210x al cuadrado más 4x al cubo. Lo vamos a multiplicar por 0, poniendo la ecuación de la siguiente forma. La ecuación para el volumen, quedamos que era 2450 por x menos 210x al cuadrado más 4x al cubo. Sustituyendo el valor de x por 0 queda 2450 por 0 menos 210 por 0 más 4 por 0. Es decir, volumen es igual a 0 menos 0 más 0. Lo que nos da como resultado 0. Es decir, no tiene altura, siempre sigue siendo un cartón. Ahora, en el inciso E nos dice, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2.1 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.15 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Es decir, yo lo expreso de la siguiente forma. SL vendría siendo la base, la superficie lateral. Y va a ser el resultado de sumar la superficie de S1, S2, S3 y S4, por lo que quedaría la ecuación de la siguiente forma. Superficie lateral es igual a 35x menos 2x al cuadrado más 35x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado. Reduciremos la ecuación al mínimo, con lo que nos queda 210x menos 8x al cuadrado. Sustituimos el valor de x por 2, que es la altura que nos proporcionan. Entonces multiplicaríamos 210 al cuadrado menos 210 por 2 menos 8 por 2 al cuadrado. La superficie lateral entonces sería 420 menos 32 y el resultado sería 388 centímetros cuadrados. Esta cifra la vamos a multiplicar por 1.15, que es lo que vale el centímetro cuadrado del forro para los laterales. Entonces sería 388 por 1.15, nos da como total 446.2, que es el costo del forro para la superficie lateral. Este resultado se guarda porque lo vamos a sumar al valor del forro para la base. Para encontrar el total de la superficie de la base, utilizamos la ecuación de S5 y el valor de X lo cambiamos por 2, que es el valor que nos proporcionan, y realizamos la operación. S5, que es la base, 2400 es igual a 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Vamos a cambiar el valor de x por 2, que es el valor que nos proporcionan, y nos quedaría 2450 menos 210x por 2 menos 4 por 2 al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones, sería 2450 menos 420 más 16. La superficie de la base nos queda entonces en 2046 centímetros cuadrados. Esto lo multiplicaremos por 2.1, que es lo que vale cada centímetro cuadrado de la base, y nos da 2014, es 2046 por 2.1. Voy a poner pausa. Bueno, aquí tuve un error en la redacción, le puse 2014, pero en realidad son 2046, que se multiplicará por 2.1. El resultado sí es 4296.6, que es el costo final del forro para la superficie de la base. Y sumamos los dos costos para obtener un total final. Entonces, al sumar este valor más este valor, nos da un total de 4.742.8 pesos. Ahora, en el inciso F nos dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 3 centímetros. En este caso, es necesario conocer el volumen de la caja sustituyendo el valor de x por 3, que es el valor que le dan a la altura de la caja mediante la siguiente ecuación. Volumen es igual a 2450x por x menos 210 por x al cuadrado más 4 por x.
Entonces, sustituimos el valor de x por 3 y nos queda 2450 por 3 menos 210 por 3 al cuadrado más 4 por 3 al cubo. Al realizar la operación, tenemos como el resultado volumen es igual a 7350 menos 1260 más 36. Realizamos la operación y nos da como resultado 6126 centímetros cúbicos, por lo que este valor se dividirá entre 1000, que corresponde al valor de un litro. Es decir, volumen es igual a 6126 entre 1000. El volumen total de la caja, si su altura es de 3 centímetros, la cantidad de litros que caben es de 61.26. Y por último, en el inciso G, nos dice, otra vez, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8 centímetros. Básicamente es el mismo ejercicio de la parte de arriba, pero sustituyendo el valor de x por 8. Entonces, la ecuación para encontrar el volumen de la caja es 2450x por x menos 210 por x al cuadrado más 4x al cubo. Entonces, volumen, intercambiando el valor de x por 8, queda 2450 por 8 menos 210 por 8 al cuadrado más 4 por 8 al cubo. El volumen total de la caja va a quedar de 19.600 menos 13.440 más 2.048. Al realizar la operación nos queda por 8.208 centímetros cúbicos, por lo que este valor se dividirá entre 1000, que corresponde al valor de un litro. Es decir, volumen es igual a 8.208 entre 1000. Y el volumen total de la caja será de 82.08 litros. Y bueno, con esto termino el ejercicio y espero haber respondido bien. Mando un saludo al facilitador y que tengan un buen fin de semana. Gracias.